Amigos, qué gusto que nos acompañe. Como siempre, un gusto estar con ustedes. Los últimos tiempos no han resultado nada fáciles para las empresas. Hubo que dejar atrás la pandemia, muchas tuvieron que reinventarse, muchas empresas, y otras pues solo aguantar para sobrevivir. Obvio, otras no lo lograron y debieron buscar nuevas alternativas. Este año, con una inflación que no cede, crédito caro y un consumo apagado, otra vez dura prueba para nuestras empresas, que son la base del progreso del país. Y en esta ocasión nos acompaña Armando Zúñiga Salinas. Él es el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex Ciudad de México. ¿Cómo está el ánimo de las empresas? Máximo la coyuntura política. La inseguridad tampoco ayuda, fenómeno que pega no solo en la capital, sino en todo el país. Lo invito a que nos acompañe. Armando, muchas gracias por la oportunidad de platicar esta noche con nosotros. Encantado, Alberto. Muchas gracias por la invitación y saludo a tu auditorio. Un gusto siempre tenerte, Armando. Armando, bueno, pues el año complicado, no se visualiza sencillo en la parte macroeconómica, muchos retos, la inflación, el aumento de las tasas de interés, el poder de compra no está en su mejor momento precisamente por la inflación. ¿Cómo estás viendo el ánimo en las empresas? Tú que estás todo el tiempo en contacto con los empresarios y te platican, ¿cuál es el ánimo que estás viendo en los empresarios? Bueno, es difícil, como tú bien lo señalas, venimos ya de 2 años de pandemia. Muchas empresas no pudieron seguir, sobre todo pequeñas y medianas. Nosotros estuvimos centrados en ayudar con créditos, ayudar con proveeduría con las grandes empresas, pero aún así en la Ciudad de México ha costado mucho trabajo. De acuerdo a los datos del Seguro Social, todavía no llegamos al nivel de empleos que teníamos antes de la pandemia. Sin embargo, el mensaje nuestro es positivo, es de invertir, el tener confianza. Vemos varios contrastes internacionales, por ejemplo, la llegada de empresas de China, con todo este fenómeno que se está viviendo, que sí lo vemos, sobre todo en los parques industriales, que falta, pero hay muchos retos. Uno de ellos, como bien lo señalas, pues es el panorama de la crisis, de la guerra con Ucrania. No estamos ciertos qué tanto... Sí, la incertidumbre, ¿no? Exacto, hay mucha incertidumbre. Pero bueno, nosotros desde Coparmex Ciudad de México estamos mandando ese mensaje de que tengamos confianza. Estamos en contacto con otros países, con Costa Rica, con Panamá. Vamos a tener un intercambio también con Portugal para traer fondos de la Unión Europea a México, sobre todo a la Ciudad de México. Y bueno, pues tenemos que ver esa confianza internacional en la Ciudad de México. Ahora, Armando, la totalidad del país, o en muchos, la generalidad del país, no sé si todos los estados, pero la generalidad del país en promedio, ya se superó el nivel de empleo del 2019 y en la Ciudad de México no. ¿Por qué? Fíjate que en la Ciudad de México más del 95% de las empresas son pymes, dedicadas a sectores principalmente como el comercio, el turismo, y fue a donde más pegó la pandemia. Todas estas pequeñas empresas pues ya no tuvieron fondos para volver a operar, por eso estuvimos viendo lo de los créditos y por eso pues no se han recuperado aún los empleos. Ahora, el tema de la inseguridad, Armando, tú que conoces de ese tema porque tú estás en ese negocio, ¿cómo lo ves el tema de la seguridad en toda la República Mexicana? Muchos empresarios me han platicado pues, que ha crecido la inseguridad, mover las mercancías se hace complicado, hay costos de logística, el propio, digamos, el resguardo de las oficinas, el manejo en la calle de los ejecutivos, de los representantes de ventas, es complicado. ¿Cómo ves el tema de la inseguridad en la perspectiva del empresario? Claro que sí, mira, yo creo que el mayor problema es la incertidumbre que se manda con los mensajes hacia el exterior de la violencia que se vive en México y que muchas veces eso inclina la balanza para que las inversiones se vayan hacia otros países. Recordemos que ahora tenemos todo Latinoamérica que competimos por las inversiones, incluso África, además de Asia. Yo creo que ese es el principal problema que tenemos que ir corrigiendo a futuro. Tú sabes qué importante es lo que se habla como país. La reputación es fundamental. Ese yo creo que es el primer tema internacional que que nos preocupa a todos.
El segundo, pues algunos ya delitos que crecieron durante la pandemia, ya tocaste uno de ellos, el robo a mercancías en carretera, es uno de los que más ha aumentado y es el que afecta mucho a las empresas, porque además de tener una pérdida como tal, con las mismas mercancías se provoca una competencia desleal, aumentan las primas de seguro, en fin, incluso algunas empresas pierden contratos por no llegar a tiempo las mercancías. Entonces es algo donde tenemos que trabajar muy fuerte. Habíamos estado trabajando en algunas mesas durante años, pero hubo muchos cambios. Recordarás lo de la Guardia Nacional, se sustituyó a lo que era la Policía Federal y ahora tenemos que reforzar y trabajar mucho con ello. Otro de los temas es la extorsión en todas sus Mm, modalidades, desde el famoso derecho derecho de de piso, piso ajá. hasta las llamadas de engaño. Tenemos que trabajar mucho ahí con las autoridades, capacitar a nuestra gente, en fin, esos son los tres problemas principales que yo visualizo. Ahora, Armando, el tema político, la incertidumbre, vienen elecciones. ¿Qué tanto afectan todas estas variables políticas también en el ánimo de los empresarios aquí en la capital y en general en la República Mexicana? Pues yo creo que agrega más a la incertidumbre, sin embargo, como te comenté, nosotros queremos mandar un mensaje positivo, todos queremos que nuestra democracia perdure. ¿Cómo calificarías el año? ¿Cómo lo ves el año? Tenemos la problemática de nuestro vecino de Estados Unidos que pudiera estar en recesión. ¿Cómo sientes lo que será el año en su película completa? Pues lo que vemos es que va a ser un año con nulo crecimiento por múltiples factores. Ya veíamos el panorama internacional, la recesión en Estados Unidos. Hay esa incertidumbre, pues de no saber qué tanto va a haber recesión o en qué momento. Sin embargo, pues seguir trabajando, seguir con esta confianza, promoviendo las inversiones y bueno, pues esperemos a ver cómo avanza el año, qué es lo que va sucediendo en el panorama internacional. ¿Crees que pudiéramos perder más empresas, Armando, después del millón de empresas que perdimos durante la pandemia o no necesariamente? Yo esperaría que Que no. no, sí hay confianza en la inversión. Te platicaba de las inversiones que están llegando de forma internacional. En lo nacional yo creo que hay confianza. Como tú sabes, hay varios sectores que están repuntando, como la automotriz, la agroindustria, en fin, y todo el mundo está apostando por invertir en esos sectores. Ajá. Ahora, entonces, digamos, será un año difícil, ¿verdad? Pero, digamos, no un año tan terrible como para bajar la cortina como nos sucedió en 2020, ¿verdad? No, yo diría que va a ser un año salvable. Además, tenemos que mandar ese mensaje a todos los inversionistas, a todos los empresarios. Tenemos que apostar en México. Nos vamos a quedar aquí, tenemos que trabajar, pero lo nuestro es eso, crear inversión y además crear empleos. Ahora, ¿cómo enfrentar, Armando, el alza del costo del financiamiento? Porque ese es otro tema, ¿no? Lamentablemente, cuando uno habla, no, pues subieron las tasas, es una mala noticia porque sube el crédito, sube el costo del crédito. Y el crédito para las micropymes puede ser muy importante porque es capital de trabajo. ¿Cómo sientes ese factor? ¿Cómo se puede resolver ese problema? Pues fíjate que en la parte de las pymes, de las mini pymes, hemos estado nosotros firmando algunos convenios con Nacional Financiera, que es por medio de lo cual se obtienen pues créditos con mejores tasas. E insistimos en que lo que debe de apoyarse son las micros, las pymes, que a nivel nacional también son el 90% de la economía. Ahí es donde tenemos que centrarnos. Afortunadamente hemos recibido pues algunos apoyos incluso de la banca comercial para tener algunos créditos preferenciales enfocados a este sector. O sea que dentro de todo, pues habrá, digamos, posibilidades de obtener créditos baratos, no, quizá no sean tan abundantes porque también la escasez de recursos es otra variable, pero pues digamos, hay margen de maniobra entonces, ¿no? Sí hay margen de maniobra. Tan solo en la FINSA había más de 100,000 créditos con una tasa preferencial y ahí lo que se necesita también es la confianza para que las pymes pues puedan creer en que sí hay confianza para invertir en el país y puedan tomar esos créditos o puedan tomar los ahorros. Por eso es tan importante el generar confianza junto con nuestras autoridades.
Hace unos días, Armando, me hiciste el favor de invitarme a una reunión y por ahí algunas personas decían que Armando se reelija otra vez, ¿no? ¿Cuándo son las reelecciones ahí en Coparmex Ciudad de México? Bueno, vamos en el tercer año. En julio de este año serán julio. nuevamente las elecciones. De acuerdo a los estatutos, yo puedo ir a un cuarto año. La verdad es que se me ha ido muy rápido el tiempo. Hay mucho por hacer. Y bueno, si nuestra membresía así lo quiere, yo con mucho gusto voy al cuarto año. La pandemia me enseñó cuánto se puede ayudar a las pymes, en fin, a toda la sociedad, y estamos encantados para seguir adelante. ¿Cuántos miembros tiene la Coparmex Ciudad de México? Tenemos alrededor de 1,500 miembros. También nos ha afectado la pandemia, sobre todo en la renovación de cuotas, pues somos de 1,500 a 2,000. Ahora, lo interesante es que Coparmex es un sindicato patronal y ahí no hay con que la ley de cámaras y nada de eso. Aquí está el que quiere estar, ¿verdad? Justo es lo que nos hace diferentes a las cámaras, que nosotros somos un organismo, un sindicato patronal y muy político en el sentido del bien común, de siempre defender la libre empresa, siempre defender los empleos. En fin, de hecho, nosotros venimos impulsando el salario mínimo como ejemplo. Ujú. Bueno, pues Armando, muchas gracias. Ya no quiero abusar de tu tiempo. Muchísimas gracias por la oportunidad de platicar esta noche contigo, ¿eh? El agradecido soy yo, Alberto. Muchas gracias por la Buenas noches, invitación. Armando. Buenas noches. Sí, la verdad es que el escenario luce difícil con la inflación y un crecimiento de la economía que será conservador. Simplemente el capital de trabajo de las empresas se ha encarecido por el nivel de las tasas de interés. Sin embargo, más allá de lo que se piensa en el ámbito empresarial, hay una enorme resiliencia. Además, más allá del entorno, hay que reconocer que en México pues, es un país de oportunidades y nuestras empresas han dejado atrás situaciones aún más complejas en el pasado. Lo invito a la próxima semana, aquí a la misma hora, con más nombres y nombres. Hasta la próxima.